Buenos días con todos. Esta oportunidad toca relatar un poco sobre las obras de, de la semana. Entonces, nos hacemos mención a una de las obras que, que marca una etapa, una historia dentro de lo que es la narrativa. Eh, Hablamos de lo que es el siglo de las luces, que tuvo en su momento, bueno, resalta el momento en que en serio lo que es la revolución, ya sea tanto industrial como revolución intelectual, allá por los años, eh, cuando París empieza lo que es el siglo de las luces, los grandes pensadores, como también la mano a la revolución dentro de lo que es la rebelión de los que habían sido encarcelados dentro de lo que es la Bastilla en el París. Pues bien, El siglo de las luces es una obra de Alejo Carpentier. Entonces, para adentrarnos un poco más, es mencionar un poco sobre lo que es la biografía del, del autor, quién fue, ¿no? Alejo Carpentier, eh, y por qué es que se motiva a escribir una de las obras que lleva por título El siglo de las luces. Bien, Alejo Carpentier es un escritor, valga que es cubano. Menciona que nació en 1904, allá por 16 de diciembre, llegando a fallecer en el año 1980, pues en el 24 de abril, ya no en Cuba, sino en París. Pues bien, eh, Alejo Carpentier, aparte de ser escritor, también menciona que gustaba hacer música, ¿no? Música música cubana. Ahora, entre los producción literaria, podemos mencionar entre los que sobre resaltan lo que es sus escritos, como podemos mencionar El reino de este mundo, quien también se pudo leer, ¿no? El siglo de las luces que conciernen y el recurso del método que fue en 1974, como la consagración de la primavera que fue en 1978. Pues el siglo de las luces trata de lo que es en sí de los personajes, Carlos, Sofía y Esteban, y un personaje que cambia el entorno, el futuro, su llegada más que todo, eh, de estos tres chicos, quien es Víctor. Eh, Sofía, Carlos y son hermanos, eh, que a temprana edad eh, pierden lo que es su papá, ¿no? Entonces, quienes quedan a cargo de ellos es un personaje a la cual se le renombra dentro del relato como Albacia, ¿no? Y nosotros conocemos a qué personaje se le llama Albacea. Es un personaje que se encarga de lo que es de la dirección de los bienes que quedan a cargo sobre él, ¿no? O sea, ya que los menores todavía no disponen de eso. Ahora, eh, Carlos, al enterarse sobre de que él
tendrá que conducir los bienes de la familia entre un gran temor, una gran preocupación, porque a él no le interesa lo que es el manejo de lo que es los bienes, administrar eh, los recursos que había manejado en los negocios, más que todo de su papá. Y aparte tenía Sofía que estaba eh, en un convento, ¿no? Y es por ello que todos los cargos o todos los trabajos que quedaba a mano de Carlos, ¿no? Pues bien, en uno de esos, eh, en uno de esos momentos en que estaba, eh, llega Víctor, ¿no? Al primer momento, creo que llega, toca la puerta, sin embargo, deja un rótulo. Estaba como una especie de tarjetita en el suelo y ve que dice Víctor Hugues. Bueno, él se lo toma y, y se regresa, ¿no? A ver, en esos instantes, ya que incluso la servidumbre, ¿no? Se había ido al cementerio, es por ello que Carlos baja con fastidio porque no había quien abriera la puerta, ¿no? Porque al- cuando estaba tocando lo que es eh, la puerta, obviamente que era Víctor, pero en ese momento no se sabía si era Víctor o no, o sea, no se conocían. Por un lado tenemos a Esteban, que es su primo, ¿no? Un personaje muy enfermizo, que estaba en constante achaques, los motivos en ese instante no se sabía el por qué, ¿no? Que entonces era más que eh, ellos compartían eh, una cierta parentesco, que su papá ya le había considerado como una familia más dentro de él. Entonces, al ver la crisis que padecía Esteban, Sofía, eh, Sofía es el que se encarga de su cuidado hasta que eh, Víctor, ¿no? Víctor detecta lo que es el mal que le causaba a Esteban. Y, y es muy curioso, no solamente que había que buscar el mal que estaba dentro de la casa, entonces era lo que es unas plantas que absorbían la energía de la persona, entonces quien sobrevivía no era la persona, sino la planta. Y esto, Víctor tenía conocimiento de todo eso, ya que Víctor viene de un lugar, en este caso de París, un, una ciudad en constante, ya había entrado en lo que es en la etapa de la revolución, donde las cosas ya eran de de otros tiempos, ¿no? Mientras que estos chicos vivían en su isla, o sea, en la isla en la Cuba, en donde las cosas permanecían tal conforme, ya que no había un avance, cierto avance en su comunidad, ¿no? Ya que al momento más aún después de que fallece sus papás, ellos permanecen aislados, encerrados en sus casas, ¿no? Inclusive los cambios de horarios eran eh, no era drástico, sino eh, muy alborotados, muy desordenados, muy desordenados, ya que desayunaba inclusive muy tarde. Entonces esos cambios de horarios eh, es muy alarmante, ¿no? Porque al momento de llegar Víctor, más o menos que restablece el ambiente, ¿no?
¿Qué pasa? Que tenía grandes conocimientos de lo que es el avance de hacia la modernidad. Eh, Era un muchacho intelecto, entonces a producto de sus conocimientos logran lo que es se logra lo que es la curación, digamos, de Esteban. Claro, con ahí entra en una discrepancia o una crítica o una rencilla entre el empleado, ¿no? Porque, eh, porque él fue quien cuidaba sin tener conocimiento lo que es el jardín o las plantas que causaba el mal a Esteban. Eh, entonces, eh, ya después de haberse curado Esteban, eh, tiende, tiende a salir, ¿no? Tiende a salir, ya no permanece en la casa. Habría que recordar que Sofía y Carlos sienten eh, la llegada de Carlos sienten una intromisión, un aborrecimiento hacia Víctor, porque no querían salir de la comunidad que ellos tenían, de estar aislados de todo lo que sucedía eh, en su momento del gran cambio que suscitaba en lo que es Francia. O sea, ellos eran ajenos de los nuevos cambios que se avecinaban o que sucedían. Eh, pues bien, esto es lo que eh, pasa, ¿no? En un momento cuando ellos invitan a salir a, ¿cómo se llama? A salir de la casa, inclusive llega la tempestad, ¿no? De lo que es fuertes vientos, que fue anunciado, ¿no? Entonces, eh, o digamos las lluvias torrenciales, ¿sabe? Entonces, quien los ayuda a equiparar o a proteger las mercaderías fue Víctor, ¿no? Inclusive, gracias a él se llega a conocer la mala administración que daba el encargado de dirigir el negocio, quien era el almacén. Pues bien, eh, después de esta discrepancia, porque él recomienda lo que es a los muchachos que se consiguieran eh, otro personaje que administre el negocio, porque se había encontrado unas ciertas irregularidades en el manejo. Había facturas sobrevaloradas, gastos, muchos gastos que no se sustentaba lo que es al, a lo que se venía realizando. Cuando le encara esto al Señor, esto sin ningún reparo, investiga lo que es a Víctor Ruiz y lo acusa como masonería. Pues bien, Víctor Hugues, se nos olvidó mencionar que Víctor Hugues, aparte de tener esos conocimientos, trae a lo que es consigo un personaje de color. Entonces, ¿quién era el médico? Médico y que conocía todo lo que es de la brujería. Y es por ello que se da la curación o lo que es del Esteban, la forma de las causas, los motivos de sus aquejamientos. Eh, Al ver esto al personaje de color, Sofía entra en lo que es una duda, ¿no? Una crítica hacia el personaje, ¿no? Cómo es que una persona de color podría ser médico o conocedor de grandes
temas, no grandes ciencias médicas o de brujerías o de hechicerías. Y entonces en eso dice, bueno, lo que es de donde nosotros venimos, eh, ya todo es igual. Todos tenemos la oportunidad o el acceso a los conocimientos que acá es un poco negado, que es relegado, ¿no? Porque si nos abocamos en esa etapa que solo los privilegiados, las personas que tenían cierta característica o tez blanca, tenían el poder, el conocimiento, los accesos a lo que es eh, hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, en ello le aclaran que no, ya no había esa limitación en en lo que respecta de lo que es el aprendizaje o el conocimiento o abarcar ciertos temas o conocimientos o profesiones dentro de lo que es el ámbito laboral. Eh, entonces, en uno de esos, ¿no? Ellos salen a montada de lo que es un carruaje con el fin de ver si la mejoría de Esteban eh, se va recuperándose paulatinamente o progresivamente. Y en uno de esos se van de rumba, ¿no? O sea, al círculo alrededor de lo que es donde estaban. Y ahí más o menos que entra en contacto de lo que es la sociedad de su entorno, dando como sorpresa a Sofía que el mundo que ella veía no es así, ya que ella estaba dentro del convento, entonces veía a las personas con un poco con ropa corta, entonces ellas las veía eh, aterrada no más que todo, porque ella era una señorita muy, pero muy educada, que seguía ciertos lineamientos preestablecida por la sociedad de ese momento y más que todo de lo que es el convento. Pues bien, después de ello, desde las acusaciones que se va dando eh, de masonería, eh, entonces hay una persecución por parte eh, hacia los masonerías, entonces en ese momento buscaban lo que es a Víctor Hues con el fin de, más que todo, castigarlo. Y en ese entonces, eh, Sofía y Carlos, que Esteban, le llevan a un lugar de escondite, ¿no? Que era alejado de ese lugar del pueblo, aún afuera del pueblo, que eran sus, sus, sus tierras, ¿no? Ahí permanecen 3 días. Después de 3 días, cabe mencionar que Carlos queda en el lugar, ¿no? Para ver qué sucedía. Quienes se van, Esteban y Sofía y Víctor a lo que es al escondite, ¿no? Al refugio. Pasado eso, la revolución o las persecuciones crecían constante, ¿no? Ya que Víctor viene de lo que es en uno de esos, formaba parte de lo que es de las revoluciones, eh, decide viajar, abandonar las islas, sumarse a lo que es al nuevo cambio, eh, de esa manera luchar o infilarse a la nueva revolución que se venía dando. Cabe mencionar que en esos se daban las grandes revelaciones o rebeliones por parte de lo que es la revolución, hasta tal punto de quemar eh, en las casas los, todos
negocios o por haberes que estaba en contra de lo que es de lo que eran los masonerías. Pues bien, el viaje emprendida por estos muchachos, más que todo, entra de lo que detallar de eh, Esteban. eh, s- Hay un gran cambio que surge en Esteban. Desde que era un niño o un muchacho débil, eh, que era opacado por su propia enfermedad dentro de su casa, al, al viajar a lo que es al París, él se suma a lo que es a la fila de lo que es a la revolución. Entrañablemente quiere que se consuma el propósito de lo que Víctor Hugo le había encomendado. Hasta tal punto que Víctor se, es una persona importante quien dirige los batallones ah, hacia la América, ¿no? Estando en París, tiene Esteban le da digamos, una encargatura o un trabajo que él se vaya a lo que es a a la del régimen española para que de esa manera propague que es la rebelión que se venía dando en lo que es en París, ya que él tenía la capacidad de haber aprendido de lo que es leer, inclusive traducir las lenguas españolas o los escritos franceses a español. Eh, pues bien, eh, estando ahí, él, él, él constantemente se inmiscuye en lo que es en esta etapa de la revolución, llegando a aprender muy bien, tanto la diferenciación de los Robespierre, el gran, en su momento, eh, la toma de Bastilla, por ejemplo, el 28 de julio, el, el constante cambio que se venía dando en París, la liberación de los delincuentes, entre comillas, ¿no? Eh, que se venía propagando en sí, se daba grandes cambios dentro de Francia, que a través de esos grandes cambios es propagado lo que es a sus aledaños, eh, y cómo es que España capta eso, o mejor dicho, cómo es que a España se introduce esos grandes cambios, esos grandes eh, movimientos, y que ese movimiento se ve en partes, o la gran mayoría, en la gran parte, beneficiados nosotros, nosotros los subyugados en ese momento por los españoles, ¿no? Porque gracias a eso que se venía dando o las invasiones francesas eh, a la española, tuvo un gran descuido en lo que es en sus virreinatos, los reyes en lo que es en América. Y por consiguiente, esa actitud de rebelarse, esa actitud de querer eh, ir a la par con las nuevas modernidades. Y acá nos hemos sentido con esa grande de ir en contra del regimiento o mejor, que estaba dando. Esteban, al verse frustrado, ve frustrada su sueño, y cuando estaba en régimen se le había encomendado un labor, ¿no? Entonces él tiene la necesidad de volver con Víctor Hugues, con Víctor, entablar esa conexión, porque son separados, ¿no? Eh, para que se vea fructiferada la revolución, cada quien tenía que hacer sus partes.
ir por su lado, de esa manera, eh, trabajar por su lado, ¿no? Al verse frustrado, entonces él tiene la necesidad de volver, y es más, él ya tenía el conocimiento que a él también estaban persiguiendo y que contaba con pocos días de vida. Entonces, en uno de esos escribe una carta, ¿no? A lo que es a Víctor. Entonces, Víctor le responde, ¿no? Le responde después de varios días, eh, aduciendo que se van a encontrar en un lugar. Llegado a ese lugar, ese lugar, ellos se enrumban en lo que es a las Américas, con la idea de lo que es propagar la revolución. Eh, pues bien, son esos, el cómo se venía dando la revolución dentro de lo que es el relato del siglo de las luces, eh, por parte de lo que es el, la obra. Eh, entonces, si queremos conocer un poco más de lo que es la obra, o el relato en sí, el por qué trata el siglo de las luces, sería bueno leer y de esa forma enterarnos de cómo es que suscita la revolución. La revolución en lo que es de los grandes cambios, es por ello que dice el siglo de las luces, de las grandes invenciones, los grandes movimientos, los grandes intelectuales, que en su momento enmarcaron un rumbo diferente a lo que en su momento sea.